Muy buenos días, estamos aquí otra vez en Reavivados por su palabra, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros continuamos repasando el libro de Daniel. Ahora estamos en Daniel capítulo 6. Miren, Daniel capítulo 6 es una de las historias más bonitas, ¿no? Desde que uno es pequeño y crecen con la palabra, pues es una de las historias más extraordinarias que uno ve y uno se imagina a Daniel pasando por este momento, ¿no? Y es la historia de Daniel en el foso de los leones. Había algo interesante, vamos a destacar algunas enseñanzas porque no tenemos mucho tiempo, pero como te digo, cada día te animo a que cada mañana tomes tu Biblia y con oración vayas a la palabra del Señor. En el libro de Daniel capítulo 6 nos explica que ya Daniel es anciano, ya es viejito, es decir, ya no es un joven. Esta es la época donde ya los persas conquistaron Babilonia, es decir, ahora ya no están los babilonios al mando, ni la dinastía de Nabopolassar ni Nabucodonosor. Ahora son los medos y los persas. Y entonces el rey Darío era uno de los que estaba a cargo de la provincia de Babilonia como rey en esa parte del mundo. Entonces él tuvo una idea, ¿no? Dijo, voy a organizar mi reino porque estamos organizando la nueva conquista que hicimos a Babilonia, y en esta nueva conquista pues vamos a organizar el reino y vamos a poner a 120 sátrapas y vamos a reunirlos en grupos de 40, ¿no? Y para que ellos puedan administrar esto. Y líder de cada 40 voy a poner a 3. Uno de ellos era Daniel. Pero miren lo que dice el verso 3. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerle enfrente de todo el reino. Y entonces ahí sí se armó un problema, porque dijeron, a ver, el rey es el que nos dirige, no necesitamos otro líder. Pero el rey dijo, no, este hombre es muy sabio, es muy correcto en todo lo que hace. La Biblia nos dice que los sátrapas dijeron, no, tenemos que encontrar un error en este hombre, algo que está haciendo mal en su administración. ¿Será que hay algo mal en la administración de este hombre? Y comenzaron a revisar los archivos, el horario de entrada, todas las cosas, pero no encontraron nada en Daniel para acusarle. Y entonces dijeron, este hombre es tan responsable que lo único que no va a fallar es en la fidelidad a su Dios, porque es un hombre que está tan ligado a su Dios, que su Dios es el que dirige su vida. Él es su rey, él no tiene un rey humano. El único rey que tiene es su Dios. Y si Dios le ha dicho que él tiene que orar y rendirle culto solo a él, pues solamente a Dios rendirá culto. Entonces es ahí donde vamos a atraparle. Es ahí donde él va a fallar. Seguramente va a fallar. Y entonces le investigaron, ¿no? ¿Y cómo hay una enseñanza para nosotros aquí? Era tan fiel y ordenado y honesto en lo que hacía, como debe ser todo hijo de Dios. Nos pertenecemos a ese reino de gloria, al reino del Señor, que Él nos ha prometido y Él nos dice, ¿no es cierto? Ustedes son míos, me pertenecen a mí, y como le pertenecemos al rey, nuestra vida tiene que estar unida a este rey, que es Dios, y por lo tanto nuestra vida debemos aprender a actuar con corrección en el trabajo donde nos desempeñamos. ¿Qué opinión tienen las personas en el lugar donde tú trabajas? Quizás no es la mejor. Entonces, ¿qué debes hacer? Unirte al reino de Dios y decirle, Señor, tú eres mi rey y en tu reino las cosas se hacen bien. Y entonces cuando tú te unes al rey, que es el Señor, Él va cambiando tu mente de tal manera que te vaya transformando hasta que seas una persona como el Señor quiere, porque Él es rey, Él es soberano. No lo intentes por tus propias fuerzas, anda a Él para que te dé la responsabilidad adecuada, ¿no? Y miren lo que hace Daniel cuando se entera que le están haciendo trampas y luego hacen un edicto para que el que no adore al rey Darío pues sea arrojado al foso de los leones. Pues Daniel hace algo que hacía siempre. Cuando Daniel se enteró de este decreto, de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía la costumbre de hacerlo 3 veces al día. Es decir, cuando él se enteró que había problemas, ¿qué hizo? ¿Comenzó a hablar con el rey primero? ¿Intentó resolverlo por su propia cuenta? De ninguna manera. Hizo lo que todo cristiano que pertenece al reino debe hacer: ir a su rey y decirle, rey, aquí estoy delante de ti, eres mi Dios, mi Señor, no hay otro. ¿Me quieres librar? Tú me librarás. Si no me quieres librar, hasta aquí llegué. Pero sepa, Señor, que estoy contigo. Él pidió fuerza y fortaleza al Señor ese día que se encontró de rodillas en su ventanita, en su casita, orando al Señor, clamando por misericordia. 2 enseñanzas valiosas. Hacer que Dios sea nuestro rey implica que nuestra vida sea correcta. Y si no es correcta, pues pidamos que Él ponga el querer y el hacer. 2ª enseñanza. Cuando tengas problemas, lo primero es ir a orar a tu rey, orar a tu Dios. Vamos a orar al Señor para pedirle que nos ayude a vivir unidos a Él,
querido Dios. Queremos aprender a vivir, así como Daniel, unidos a ti, ligados a ti. 3 veces a día él oraba porque sabía que las fuerzas no eran de él, ni él era el responsable, ni el buen agente. No, Señor, todo lo que él era dependía de ti. Si no, él no dependía de ti, no era nadie. Queremos, así como él, aprender a depender de ti en todas las circunstancias, cuando nos va bien y cuando nos va mal, Señor. En este día acompáñanos, Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Un excelente día.